Tenemos en los estudios a nuestro primer invitado del día. Se trata de José Horacio Rodríguez, quien es diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y además candidato a repetir por esa misma posición en el Partido Opción Democrática. Bienvenido, José Horacio. Un placer tenerte con nosotros. Buenos días, el placer es mío iniciar el día de hoy compartiendo con tres grandes periodistas como ustedes. Es un gran honor. Al contrario, José, qué bueno que estás aquí. Cuéntanos cómo va esta segunda fase. Bueno, vamos fajados, haciendo el trabajo, ya con un legado hecho y un legado que exhibir a la ciudadanía de un trabajo de 4 años donde tenemos la satisfacción de poder exhibir logros. ¿Supone eso que puede ganar más fácil ahora o se hace...? Cada elección presenta nuevos desafíos, usted lo sabe, don Percio, que hay nuevos retos y nuevos desafíos, pero yo creo que José Horacio del 2024 no es el mismo del 2020. Tiene mucho más experiencia, tiene experiencia de Estado, tiene unos aprendizajes que le permiten poderse presentar ante la ciudadanía con logros, con experiencia, con una capacidad que no tenía hace 4 años y también con un posicionamiento y un nivel de conocimiento que tampoco era el que tenía hace 4 años. A propósito de eso, sobre todo cuando jóvenes así como tú entran al Congreso, me imagino que tienen un imaginario de querer cambiarlo todo. ¿Qué tanto es la experiencia? ¿Qué tan intensa es la experiencia? Mira, ¿qué tanto cambia la idea inicial con la realidad que uno tiene que manejar? Él lo que te quiere preguntar es qué tan frustrante se ese ejercicio. En el fondo es eso. Mira, yo creo que... ¿O qué tanto se convence que estaba equivocado? No, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. El primer proyecto de ley que yo deposité se aprobó y es la ley 1-21, que logró la prohibición oficial en términos legales del matrimonio infantil en la República Dominicana. Y ese, yo digo, eso solo ha significado un legado al país. Es insuficiente para poder lograr prevenir esta realidad de los embarazos adolescentes a temprana edad, de las uniones tempranas, pero es un paso pequeño de avance en esa dirección del cual me siento satisfecho y que fue posible con la articulación de todos los actores políticos del sistema, porque no es un logro solo de José Horacio. Yo creo que cualquier logro del Congreso es un logro colectivo y eso hay que reconocerlo de esa manera, porque al final es un órgano colegiado, compuesto por 2 cámaras y que al final incluso para poder lograr aprobar cualquier proyecto incluso necesita del concurso del presidente de la República, que en la fase final debe promulgar el proyecto de ley. Pero yo creo que ese paso por el Congreso en la Cámara de Diputados me ha permitido aprender algo esencial, que en política hay que saber elegir las batallas. Al principio yo llegué queriendo echar cada pleito y me di cuenta que eso puede ser desgastante, que eso puede abrirse muchos frentes, ganarse muchos enemigos o adversarios y que uno terminará logrando muy poco y que uno tiene que concentrar esfuerzos y decir, ok, en esta etapa ya logramos la prohibición del matrimonio infantil, vamos a concentrarnos en la aprobación de la licencia de paternidad. Bueno, hemos logrado que en 2 ocasiones se apruebe la licencia de paternidad en la Cámara de Diputados, que ya no es solamente una iniciativa nuestra, sino que tiene un mandato del Tribunal Constitucional. ¿Y dónde se cae? ¿Se cae en el Senado? En el Senado. Actualmente está en el Senado de la República, vigente hasta que concluya la presente legislatura a finales de julio. ¿Qué dispone esa ley? Esa ley, como fue aprobada en la Cámara de Diputados, luego de amplios debates, luego de un consenso en la Comisión de Trabajo, de la que yo también formo parte, contempla un permiso laboral, una licencia de 10 días laborables para los padres cuando tengan un bebé que haya nacido con una pareja que esté registrada previamente en la empresa en la que trabaje y una licencia que será reembolsada al empleador por la Seguridad Social. Por la TCS. Como entonces, el subsidio de lactancia. Al igual que el subsidio de lactancia, exacto. Entonces, esa es alguna de las novedades que nosotros introdujimos en el proyecto, que no tenían algunos proyectos similares anteriores que se habían estudiado previamente, que es esa necesidad de que para poder aplicar y ser beneficiario de la licencia, el trabajador debe hacerlo con una pareja, porque si no un padre pudiera tener 5 hijos en un año, pero no con una pareja fija. Y la idea es que esto vaya a fortalecer a la familia y que esto vaya también en búsqueda de garantizar el interés superior del bebé, que es algo que ya dictaminó el Tribunal Constitucional a través de una sentencia y que ya ha dicho que es un derecho no solamente del padre, sino también del bebé recién nacido, contar con esa presencia del padre en el hogar
apoyando, compartiendo esa responsabilidad, pero también ese amor en esos primeros días. José Horacio. Y ese proyecto es nuestro y también ha sido aprobado, esperando que el Senado ahora acoja el criterio de la Constitución de la República que dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos y por lo tanto no tiene otra que aprobar el proyecto. Pero, José Horacio- pero en el mismo Congreso viven violando la Constitución. Claro, y lamentablemente. Pero a propósito de esa pregunta de Percio, en el Congreso hay muchas voces. Poses ideológicas, poses con relación a temas importantes, y resulta que al final el saldo es un Congreso conservador, casi al extremo, incluyendo legisladores jóvenes que sorprendentemente parecen más conservadores que los legisladores viejos. Tú, sin embargo, siempre has sido muy honesto en tus posiciones, incluyendo aquellas que caen en el ámbito de lo políticamente peligroso, digamos, O desde el controversial. punto de vista electoral, porque aquí electoralmente se le tiene miedo a ciertos temas. ¿Cuál es tu experiencia con relación a la forma en que se manifiesta la coherencia y la convicción ideológica en el Congreso Nacional? Pues ahí sí voy a retomar una palabra que tú decías para reinterpretar la pregunta de don Percio. Y yo creo que en ese sentido sí han habido momentos frustrantes que yo he sentido en estos 4 años. Porque, por ejemplo, y pienso en la discusión del Código Penal, en lo que tiene que ver con el tema de las causales. Colegas diputados que me dicen, míralo a este, dice que de provida, y ese lleva 30 barriga abajo. Y se venden como provida. Entonces, por eso ahí me pienso lo que tú dices de poses. Yo pienso que así como hay poses, habemos quienes tenemos convicciones y que las defendemos, aunque eso pueda tener un costo político. Pero yo creo que parte de hacer buena política es ser honesto con la ciudadanía. Y es decir, mira, yo creo en esto, yo no puedo aprobar una ley que si me toca la puerta esa realidad yo no estaría en disposición de cumplir. Y pienso, por ejemplo, en el caso que salió a la luz pública la semana pasada, de una noticia de una niña de 13 años que muere porque su madre a nivel casero le practica un aborto. Una niña de 13 años quiere decir que estaba embarazada. La madre descubre que un embarazo de una niña de 13 años es producto de un abuso sexual, porque ninguna niña de 13 años puede consentir algún tipo de relación sexual que termine implicando que quede embarazada. Entonces, ella fue víctima de un abuso sexual, la madre lo descubre, la madre, yo pienso que lo que haría quizá cualquier madre con una niña de 13 años embarazada. Me imagino la frustración, pero al mismo tiempo, bueno, tratar de solucionar esa situación y que no pueda acudir a un centro de salud para hacerlo de manera digna y segura, para que no ponga en peligro la vida de su hija, y entonces lo tiene que hacer en la clandestinidad y termina matando a su hija, seguramente amándola y no queriendo hacerle daño, más bien tratando de protegerla ante una situación. O sea, me parece una realidad cruda, me parece una realidad dolorosa, trágica, pero que ante esa situación yo respondo con empatía. Yo no soy padre, pero el día que lo sea, bueno, yo diría, yo voy a proteger a mis hijos de una manera que nunca se verán en esa situación. Pero quizá la realidad de un barrio no es la misma que yo pueda decir que me tengo una madre que se tiene que ir a trabaar de madrugada, que viene en la noche y no sabe con quién se queda su hija porque la deja con una vecina que cree que la puede cuidar y que no sabe que puede ser víctima de un abuso y que no la pudo proteger y no pudo estar ahí. Por mucho Óyeme, que tú con toda hagas, esa realidad, siempre hay un espacio que se escapa, se puede escapar. siempre se puede escapar. Entonces, ¿qué yo prefiero como legislador de la República? Si eso me pasara a mí, yo quizá no voy a decir, no, obligado hay que tener ese bebé. Bueno. No, entonces yo no puedo obligar, que si yo no lo haría, obligar a otro a que lo haga. O sea, ¿entiendes? La Entonces, joven que se ahogó en el mar Caribe ahí, hace poco, hace como unas semanas, tenía 22 años la joven, pero tiene un niño de 5. Lo que quiere decir que a los 16 estaba embarazada. Y tenía otro bebé. Y tenía otro bebé. entonces esas son realidades sobre las cuales tenemos que legislar, pensando en la salud pública, pensando en la protección de nuestras mujeres y niñas, y no simplemente en un fanatismo radical que nos hace a veces hasta perder nuestro carácter de humanidad. ¿Cómo obligar a una mujer a llevar a término un embarazo anencefálico de una criatura que quizás se la ha detectado que viene sin cerebro? Y eso está diagnosticado, que una criatura sin cerebro no va a poder vivir ya fuera del útero. Y obligar a llevar a término a una mujer un embarazo en esas condiciones es considerado como una forma de tortura, pero la Constitución protege a la mujer de tratos que implican tortura. Entonces, las causales protegen derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y que son inherentes a toda niña y a toda mujer. Entonces, por eso es que nosotros hemos mantenido esa posición firme, que electoralmente, quizás mi asesora ahora me va a decir, ¿para qué te pusiste a hablar de eso? Bueno, porque ese ha sido lo que José Horacio ha defendido estos 4 años en la Cámara de Diputados. Y eso es lo que en un próximo periodo va a defender.
Entonces no puedo... Las causales. No, eso es un tema específico. Yo he defendido muchísimos temas. Yo he defendido el medio ambiente. Yo he salvado áreas protegidas que han querido en un determinado momento ser entregados a empresarios para desarrollarla, violando la ley sectorial de área protegida. Y nuestra voz ahí y nuestro generar conciencia a los demás legisladores en el Poder Ejecutivo ha permitido salvar esas áreas protegidas. O yo he defendido, y es uno de mis principales proyectos de ley para este nuevo periodo, el tema del ajuste por inflación al impuesto sobre la renta de los ingresos de los dominicanos, que tiene 8 años congelado, a pesar del que el Código Tributario dice que todos los años se debe hacer ese ajuste por inflación según lo que ha sido el aumento del costo de la vida cada año. ¿Y cuál es el truco que hace el gobierno para no aplicar ese ajuste por inflación? Que cada vez que envía la Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente, incluye un párrafo que dice, transitoriamente, para este año que viene, no se va a aplicar el ajuste por inflación que establece el Código Tributario en el párrafo primero del artículo 295. Y cuando tú te vas para allá, tú te encuentras que cada año la DGI debe hacer un ajuste que no ha hecho. ¿Y qué implica eso, que en 8 años no se haga? Que la última vez que se aplicó, en enero del 2017, el costo de la canasta básica familiar rondaba los 28,000 pesos mensuales. Y el ciudadano, la persona dominicana, comenzaba a pagar impuestos sobre la renta a partir de ingresos de los 34,000 pesos en adelante. ¿Qué quiere decir? Que usted comenzaba a pagar impuestos sobre la renta después de cubrir el 100% del costo de la canasta básica y aún así le quedaban 6,000 pesos de margen para poder incurrir en otras necesidades básicas que usted tiene como persona o como familia antes de iniciar a pagar el impuesto sobre la renta. Hoy en día la canasta familiar está llegando ya a los 45,000 pesos. En febrero del 2023, el Banco Central ha dictaminado que la canasta familiar está en 44,900 y pico de pesos, casi 45,000 pesos. Pero usted comienza a pagar impuestos a partir de ingresos de 34,000 pesos mensuales. Quiere decir que ganando 11,000 pesos por debajo del costo de la canasta básica familiar, usted comienza a pagar impuestos sobre la renta, cuando todavía le faltan, aunque usted gane eso, conseguir 10,000 pesos más para poder cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano dominicano se está empobreciendo y siendo más pobre tiene que pagar más impuestos al Estado. Y eso es una distorsión que ha hecho el sistema tributario más agresivo. Y como el gobierno dice que por ahí viene una reforma fiscal después de las elecciones, el compromiso de José Horacio es, porque una reforma fiscal no tiene que ser sinónimo de aumento de impuestos. Esa ha sido la tradición en la República Dominicana. Aquí se le dice al pueblo de reforma fiscal, pero es un eufemismo. Eufemismo es una palabra bonita para plantear un aumento de impuestos. Pero una reforma, como está planteada en la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, es un cambio estructural para mejorar un sistema. Y si vamos a mejorar el sistema tributario del país, hay que establecer que ninguna persona que no gane lo suficiente para cubrir sus gastos básicos pueda pagar un impuesto sobre la renta. ¿Qué significa renta? Renta significa ganancia. Una persona que solamente tiene gastos, que es lo que significa la canasta básica familiar, los gastos básicos de una persona, no tiene ninguna ganancia. ¿Cómo el gobierno le puede cargar impuestos sobre ganancia? ¿Cuál ganancia? Entonces, ¿cuál es uno de mis principales proyectos de ley para este nuevo periodo? En los últimos 2 años yo he abogado para que ese artículo sea eliminado del proyecto de ley general de presupuesto general del Estado. Ese artículo que deroga la aplicación del ajuste por inflación. Y he sometido la enmienda en el Pleno. Me han apoyado muchos diputados. La primera vez que lo sometí fue en diciembre del 2022 y conseguí como 50 votos. Solamente todo lo de la oposición, pero un diputado del PRM me apoyó. Y voy a decir su nombre aquí, Elías Báez. Y yo fui y le di la mano a Elías. Me paré en el hemiciclo y le dije, te felicito, porque votaste a favor del pueblo que te eligió, como dice la Constitución, no de los intereses del gobierno de turno, aunque tú seas de su mismo partido. Este segundo año, en diciembre pasado, yo volví a someter esa enmienda y conseguí como que 10 o 15 diputados más me apoyaran. Y en esta ocasión, 4 diputados del PRM me apoyaron. O sea que, ¿qué quiere decir? Que hemos ido generando la sensibilidad de que es necesario aprobar ese ajuste por inflación. Mira. Y ya para concluir, que yo sé que ustedes me han dejado hablar mucho, mi propuesta para este periodo es, por ley, que esté ajustado, que el monto exento no dependa de un monto arbitrario que se debe ajustar anualmente por inflación, sino que esté directamente atado al costo de la canasta básica según el cálculo del Banco Central. Y que siempre lo que sea que cueste la canasta básica sea el monto exento al impuesto sobre la renta, porque a partir de cubrir la canasta básica es que una familia puede decir que tiene excedentes de sus ingresos. Lo que pasa es que con ese párrafo ustedes modifican la ley anterior cuando lo aprueban. Pero es una ley. Ahora, José, quería preguntarte lo siguiente. Estoy mirando muchos jóvenes bien formados que vienen de áreas distintas de la política tradicional, aspirando a posiciones congresuales. A veces algunos de partidos pequeños, como en tu caso, que ganaste de esa posición,
Y parecería depender mucho de la decisión del poder del voto de los electores, que no siempre se ejerce con toda libertad. ¿Qué posibilidades hay de contaminar positivamente el Congreso con muchos de estos jóvenes, que me doy cuenta que tienen buena formación, tienen mucho interés en solucionar los temas nacionales y aprovechar potencialidades que el país tiene en muchas áreas? Que en estas elecciones a lo mejor la gente pueda votar de manera fraccionada más que por partidos, identificando esos talentos que puedan ayudar al país. Me gustó mucho esa idea que usted comparte, porque tenemos efectivamente en 2 meses la ciudadanía dominicana la oportunidad de contaminar positivamente el Congreso con individuos que al final los representantes del pueblo, ¿verdad? Somos individuos que vamos al poder legislativo con otra lógica. Y no basta con que seamos jóvenes, porque yo veo mucho y me lo dicen en la calle todos los días, que estoy, ¿verdad?, en la calle buscando los votos. Qué bueno, necesitamos jóvenes. Pero no basta con que seamos jóvenes. Y quizá ni siquiera eso es el único criterio. Tenemos que ir con otra lógica a los espacios de poder. Veo muchos jóvenes en esta contienda replicando las mismas prácticas de siempre y haciendo la misma mala política de siempre. Buscando votos en base al clientelismo, usando los recursos del Estado, buscando una posición para responder a los intereses de determinados caudillos dentro de los partidos políticos, y esa es la política que tiene desencantada a la ciudadanía. Entonces nosotros necesitamos una juventud o una nueva generación o una nueva clase política que vaya a esos espacios de poder con otra lógica. ¿Y cuál debe ser para mí esa lógica? A tomar decisiones pensando en qué le conviene a las grandes mayorías, qué le conviene a la ciudadanía que te eligió y no qué le conviene al gobierno de turno o qué le conviene a la élite empresarial, a la élite política del país. Tomando decisiones de frente y de cara a la ciudadanía, consultando a la ciudadanía, generando espacios de conversación y de retroalimentación. Históricamente las decisiones se toman de espalda a la ciudadanía, la gente no sabe qué decisiones se toman y sino que se entera después que la decisión se tomó. Recordemos lo que pasó con el contrato de Aerodón, recordemos lo que pasó con el contrato del fideicomiso de Pedernales, del fideicomiso de Punta Catalina, que se tuvo que echar para atrás. Después que se toma la decisión, la gente se entera y cuando la critica, bueno, si está en la voluntad y en la buena voluntad del presidente, se echa para atrás. Pero ahí falló el Congreso, porque el Congreso no tomó esas decisiones de cara a la ciudadanía. Y menciono el contrato de Aerodón, porque fue un contrato que yo critiqué públicamente, porque en 12 días más o menos se rindió un informe de un contrato de 800 páginas que implicaba la entrega de los aeropuertos de la República Dominicana, que son infraestructuras públicas, por 37 años a una empresa extranjera en unas condiciones que no necesariamente eran las más ventajosas para la República Dominicana. Y se quiso sancochar eso. ¿Y qué yo he aprendido? Mira, los contratos en el Congreso no se leen en el hemiciclo, nunca. Las leyes sí. Y eso es algo que tú tienes que aprender en la práctica, en el ejercicio legislativo. Por eso yo voy a ser un mejor diputado en el próximo periodo, porque tengo la experiencia. Los contratos no se leen en el hemiciclo. Todos los proyectos de ley sí se leen en el hemiciclo, pero los contratos no, los contratos se leen en las comisiones. Entonces, cuando usted como diputado, como legislador, tiene el interés de involucrarse en el contenido de un contrato, usted tiene que ir a la comisión. En el caso de Aerodón, yo no formaba parte de esa comisión, pero yo fui porque era un tema importante. Y había tomado los apuntes, fui a la vista pública. Entonces voy a la vista pública, tomo mis apuntes y voy a la comisión con mis observaciones como diputado. Y dije, mira, para poder garantizar el equilibrio económico del que habla el contrato, en base al cual se asegura que el Estado no tenga que pase lo mismo que pasó con la carretera de Samaná, que no se le garantizaba la rentabilidad a la empresa y por lo tanto el gobierno tenía que pagar un peaje sombra. Bueno, para que no pase una situación similar con los aeropuertos, se tiene que mantener un equilibrio económico en base a un análisis financiero que cuando yo busco el análisis financiero encuentro que está en inglés. Y además que tiene una redacción técnica que no entiendo, no soy técnico en el área. Entonces voy a la comisión para pedirle que lo traduzcan al español, que se solicite la traducción al español y además que el análisis financiero vaya acompañado de un resumen técnico que nos permita entenderlo mejor. ¿Se hizo eso? No. Y yo fui y lo solicité a la comisión. Y no solamente no se hizo, que cuando yo lo solicito, ahí se enteran algunos diputados, miembros de la comisión, de que había un anexo en inglés, que no lo sabían. Pero había la línea de que ese contrato había que aprobarlo ese mismo día. Y a pesar de que nosotros solicitamos eso, no, aprobado, porque ellos tienen la mayoría del oficialismo y había una línea desde el Palacio para que eso se aprobara. Bueno. Entonces, el informe favorable se sube el lunes en la noche y se pone a disposición de los diputados y el martes en la mañana quieren que lo aprobemos. Pero el reglamento de la Cámara de Diputados, y muchísimo, mira, yo te apuesto que casi la mitad de los diputados no saben eso, o se enteraron ese día que yo lo denuncié. El reglamento de la Cámara de Diputados nos da a los diputados el derecho de tener en nuestra mano la documentación
para el debate del tema que se va a debatir por lo menos un día laborable antes. Y para poder renunciar a ese derecho, el Pleno tiene que autorizarlo con un voto de 2/3 partes. Y eso no se cumplió ese día. Y sin embargo se aprobó y se discutió ese contrato. Por eso me vieron un video que se hizo viral diciendo, alterado, que se estaba violando el reglamento para conocer ese contrato, porque no se dio el plazo del día laborable para que nosotros podamos estudiar el informe y poder debatir Horacio, ese contrato. Ya tenemos el tiempo suficiente y te vamos a hacer de nuevo la invitación para hablar con más detenimiento con relación a ese y otros temas. Hoy ya llegamos. Pero como cierre, decirle simplemente, señores, hace falta un Congreso que haga equilibrio, que haga contrapeso, que represente los intereses de la ciudadanía y no de las cúpulas partidarias del gobierno o de las élites económicas del país, sino de los intereses de la ciudadanía común. Y para eso José Horacio quiere seguir siendo diputado y le pide su voto en la casilla 29 de Opción Democrática en las elecciones del próximo domingo 19 de mayo. Bueno. Gracias, José Horacio, por estar con nosotros. Despedimos a José Horacio Rodríguez, diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por Opción Democrática y además candidato a repetir en esa misma posición. Vamos a una pausa, ya volvemos.